En la pregunta 4 del ensayo de certamen, yo le entrego una función y luego le solicito determinar intervalos de crecimiento, de decrecimiento y extremos locales, señalando si estos extremos locales son mínimos o máximos. Y luego, para la misma función, ustedes deben determinar intervalos de concavidad y convexidad, además de los puntos de inflexión. Entonces, si ustedes recuerdan lo que hemos visto en clase, para los mínimos y máximos locales e intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ustedes van a necesitar calcular la primera derivada. Y en base a la primera derivada, hacer todo el trabajo que nosotros ya vimos. Mientras que para el ítem 4.2 van a necesitar calcular la segunda derivada. Vamos a resolver primero el ítem 4.1. Para determinar entonces intervalos de crecimiento y de decrecimiento, debemos determinar la primera derivada. Derivamos entonces nuestra función, que en este caso el exponente, como es una función de tipo polinomial, este va a bajar a multiplicar al coeficiente, que serían 3 por 2, que serían 6, y al exponente le restamos 1, x al cuadrado, más el exponente también baja a multiplicar, 3 por 2, 6, x, y al exponente le restamos 1, que daría x elevado a 1, que es solamente x. Y finalmente, este otro sería solamente 12, ya que la x quedaría elevada a 0. Y eso sería 1. Y 1 por 12, 12. Y finalmente la derivada de 6, que sería 0. Una vez que ya obtenemos la primera derivada, entonces nosotros tenemos, bueno, intentar factorizar en primera instancia antes del siguiente paso. Por ejemplo, aquí podemos factorizar por 6, que es un divisor en común de los tres términos. De esta forma obtenemos 6 por x al cuadrado más x menos 2. Recuerden que factorizar implica que luego, si yo resuelvo esta multiplicación, obtengo la función original, es decir, 6 por x al cuadrado me da 6x al cuadrado, 6 por x, 6x, y 6 por menos 2 me da menos 12. Ahora, este trinomio que está aquí es un trinomio no perfecto, que yo puedo perfectamente factorizar. Abriendo dos paréntesis, tendría x y x. El primer signo lo bajo, luego aplico ley de los signos, más por menos menos, esa es una forma de obtener los signos, y luego yo busco dos números que multiplicado me den 2 y que sumado me den 1. En este caso, 2 por 1, e iría el 2 primero, el 1 después, para que de esa forma al sumarlos me dé 1 positivo. Y esto ya no se puede factorizar más. Una vez que yo ya tengo factorizada la primera derivada, puedo pasar al paso 2. En el paso 2 yo tengo que tomar la primera derivada e igualarla a 0. Una vez que yo igualo a 0, aquí entran los conocimientos previos, yo tengo una ecuación. Y esta ecuación yo la puedo despejar usando una propiedad que me dice que si yo tengo un producto de dos o más cosas, uno de estos factores tiene que ser igual a 0, ya que 0 por algo es 0. Si ustedes se fijan, el 6 siempre va a ser distinto de 0. Por lo tanto, el 6 no influye en el resultado. Lo que puede ser 0 sería esto de aquí, el x más 2, ya que ese factor depende de x. Y lo mismo pasa con el x menos 1. Puede valer 0 para un cierto valor de x. Entonces, de estos dos factores, nosotros igualamos 0. Yo quiero que x más 2 sea igual a 0, o bien que x menos 1 sea igual a 0. De la primera ecuación puedo despejar el 2, y de esa forma obtengo que x es igual a menos 2. Y de la otra ecuación despejo el menos 1 y obtengo que x es igual a 1. Y estos dos puntos que están aquí son mis puntos críticos. Todavía yo no los puedo llamar extremos locales porque no sé si lo son. Pueden que no sean extremos locales, puede que no sea ni un mínimo ni un máximo. Solamente son puntos críticos que hacen que mi primera derivada, valga 0. Y luego ya vendría el paso 3, que es el último paso, que es construir nuestra recta real. Y en la recta real vamos a ubicar nuestros puntos críticos. Menos 2,
y 1. Y en base a esto vamos a diferenciar los intervalos. Yo les aconsejo también escribir el menos infinito e el infinito, ya que de esa forma es más visual después formar los intervalos para la respuesta final. Entre menos infinito y menos 2 yo me doy un número. Puede ser cualquiera el que a ustedes se le ocurra. Por lo general siempre tomamos números pequeños para que sean más fáciles de manipular. Por ejemplo, podría tomar un menos 3. Si yo me doy menos 3, yo lo reemplazo en la expresión factorizada, porque a mí no me importa el valor, el número, el resultado. A mí lo que me interesa es el signo de la derivada. Por lo tanto, yo reemplazo, voy a cambiar de color, vamos a hacerlo con blanco para que se diferencie. Ahí, en la derivada ya factorizada. Si yo cambio la x por menos 3, ya sé que eso me va a dar signo negativo. Si yo cambio la x por menos 3 menos 1 es menos 4, y eso también me va a dar signo negativo. Y luego yo aplico la ley de los signos. Sabiendo que este 6 siempre es positivo, tendría entonces que menos por menos es más, y por lo tanto el intervalo es positivo, entre menos infinito y menos 2. Da lo mismo que número ustedes escojan. Por ejemplo, si alguien tomara un menos 10 como pivote, perfectamente ustedes toman el menos 10, lo reemplazan en el factor, menos 10 más 2 me daría menos 8, que también es negativo, y menos 10 menos 1 sería menos 11, que también es negativo. Por lo tanto, tendría otra vez menos por menos, y eso me daría más. Ahora un número entre menos 2 y 1. Por ejemplo, menos 1. También podrían haber tomado el 0. Cualquier número el que ustedes escojan. Si yo tomo el menos 1, lo reemplazo en el factor, menos 1 más 2 me da 1 positivo, entonces este factor ahora es positivo. Mientras que en el otro factor, menos 1, eso me da menos 2 y eso es negativo. Más por menos sería menos. Por lo tanto, ese intervalo es negativo. La primera derivada es negativa. Y finalmente, el último intervalo, un número mayor que 1, por ejemplo, podría darme el 2. Si yo tomo el 2, lo reemplazo en la x, 2 más 2 me daría 4, signo positivo de este factor. Luego lo reemplazo en el otro factor y 2 menos 1 es 1, positivo, por lo tanto ahora el otro factor es positivo. Y más por más me daría más en ese intervalo. Una vez que yo tengo los signos, que estos son todos los signos de la primera derivada, ya puedo afirmar que como es la primera derivada, bastante ojo con eso, la función es creciente en ese intervalo, decreciente en este otro porque es negativo y creciente en el siguiente. Y finalmente ustedes me redactan la respuesta, es decir, formalmente me escriben cuál es el intervalo donde la función es creciente. Y aquí donde van a servir los infinitos, porque ustedes se fijan acá abajo nada más, donde está la flechita hacia arriba, y en este caso ustedes pueden notar que parte desde menos infinito y siempre con paréntesis abiertos, nunca van incluidos, hasta el menos 2. Pero luego hay otro intervalo donde también es creciente, que es este otro de acá, que claramente ustedes pueden ver que parte en 1 y termina en infinito. Entonces yo ocupo la unión para unir estos intervalos desde el 1 hasta el infinito positivo. Y luego el intervalo donde es decreciente. El intervalo donde es decreciente, si ustedes se fijan, sería desde el menos 2 al 1, ambos abiertos. Y finalmente vemos si es que existen o no extremos locales. Recuerden que un extremo local es cuando hay un cambio de creciente a decreciente o viceversa. Vamos a cambiar de color ya que está muy rayada la pizarra. Vamos a hacerlo con rojo. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí la función es creciente y luego decreciente. Si es creciente y luego decreciente, ese puntito que está ahí va a ser un máximo local de la función. La idea es que ocupen mucho la imaginación y no se aprendan esto de memoria. Ustedes imaginan que la función va creciendo, luego decreciendo, por lo tanto, ese puntito de ahí va a ser un máximo local. Entonces tendremos un máximo local en x igual a menos 2.
Luego evaluamos el otro puntito, si es que es máximo o mínimo. En este caso la función es decreciente y luego creciente, por lo tanto ese puntito de ahí vendría a ser un mínimo de la función. Y con eso ya ustedes tendrían resuelto el ítem 4.1. Tienen los intervalos donde la función es creciente, donde es decreciente y los extremos locales. Ahora que ya tenemos listo el ítem 4.1, vamos a hacer el ítem 4.2, intervalos de concavidad y convexidad. No se confundan con esta palabra que no habíamos visto en clase, se refiere la concavidad a cóncava, cuando la función es cóncava hacia abajo o bien cóncavo hacia arriba. A eso se refieren estas palabras. Entonces, lo mismo que hemos visto en clase, ver dónde la función es cóncava hacia arriba y dónde la función es cóncava hacia abajo. Y los puntos de inflexión, que es donde hay un cambio de concavidad. Entonces, cuando ustedes calculen, bueno, cuando hagan el paso 1 para determinar estos intervalos de concavidad y convexidad, ustedes no tienen que volver a derivar la primera derivada, ustedes la reciclan. La toman del ítem 4.1 donde ustedes ya derivaron y luego esa expresión la vuelven a derivar. Ahora yo les aconsejo no tomarla factorizada porque tendrían que aplicar regla del producto, que es un tanto más complejo, sino tomarla en su forma como sumas, como polinomio, y en esa forma ustedes la derivan. Aquí, por ejemplo, yo puedo derivar, el exponente baja a multiplicar, 6 por 2 serían 12, x, restándole 1 al exponente, más 6. Y ya tendría lista la segunda derivada. Ahora, como siempre, yo le aconsejo factorizar para luego igualar a 0. Eso yo lo puedo factorizar por 6. Quedaría 2x más 1. Y eso ya no se puede factorizar más. Luego vendría el paso 2. En el paso 2 se igualará esta vez la segunda derivada a 0. 6 por 2x más 1 igual a 0. Sabiendo que el 6 es distinto de 0 siempre, lo único que puede tomar el valor 0 sería este factor de aquí, el 2x más 1, ya que si 2x más 1 vale 0, 0 por 6 me daría 0. Por lo tanto, tengo que 2x más 1 tiene que ser igual a 0. De ahí yo puedo despejar el 1. Recuerden que ahí lo que hacemos es restar 1 a ambos lados de la ecuación, por lo tanto me queda menos 1. Y luego el 2, también puedo dividir por 2 a ambos lados y de esa forma me queda que x es igual a menos 1/2. Y ya tendría mi punto para luego, en el paso 3, poder formar el intervalo. Siempre les aconsejo colocar los signos de menos infinito e infinito positivo y luego ubicar en este caso solamente hay 1. Cuidado con eso porque aquí perfectamente podrían haber 2 puntos, 3, etc. Ya solamente en este caso, para este ejercicio, tomó un solo posible punto de inflexión. Ahora vamos a determinar, nos podemos dar cualquier valor entre menos infinito y menos un medio, el que ustedes escojan. Yo, por ejemplo, voy a tomar un menos 8. Si yo tomo un menos 8, lo reemplazo en la expresión factorizada, tendría 2 por menos 8, que es menos 16, más 1, y eso me va a dar menos 15, y eso es totalmente negativo, y menos por más es menos. Por lo tanto, vamos a cambiar de color, lo vamos a hacer con blanco. Este intervalo es negativo. La segunda derivada en este intervalo es negativa. Ahora me voy a dar un número mayor que menos un medio. Por ejemplo, el 0. Si yo reemplazo por 0, 2 por 0 aquí sería 0, y 0 más 1 es 1, y eso es positivo. Por lo tanto, en este intervalo, la segunda derivada va a ser positiva. Ahora que ya tengo los signos, puedo concluir que como la segunda derivada es negativa en este intervalo, la función va a ser cóncava hacia abajo, y en este otro intervalo, como la segunda derivada es positiva, la función va a ser cóncava hacia arriba. Finalmente, deben escribir los intervalos donde la función es cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba.
Cóncava hacia abajo sería desde el menos infinito hasta el menos un medio. Y cóncava hacia arriba sería desde el menos un medio hasta el infinito positivo. Ya, en caso de que hubieran sido más valores, aquí solamente tenemos un posible punto crítico. Si hubieran habido más de un valor, entonces ustedes ocupan los símbolos de unión para unir más de un intervalo. Finalmente, hay que ver si es que existen o no puntos de inflexión. En este caso tenemos solamente uno que podría ser. Vemos si es que ahí existe un cambio de concavidad o no. En este caso la función es cóncava hacia abajo y luego, en menos un medio, cambia cóncava hacia arriba, por lo tanto x igual a menos un medio. Eso vendría a ser un punto de inflexión de la función. Existe un cambio de concavidad. Si, por ejemplo, aquí abajo hubiera sido la función cóncava hacia abajo y luego cóncava hacia abajo de nuevo, ese puntito lo descartamos y no sería punto de inflexión porque no existe un cambio de concavidad. Lo mismo si es cóncava hacia arriba y luego cóncava hacia arriba, tampoco sería un punto de inflexión. Solamente si existe un cambio de concavidad, podemos decir que es un punto de inflexión. Por ejemplo, que sea cóncava hacia abajo, luego cóncava hacia arriba, o cóncava hacia arriba y luego cóncava hacia abajo. Y con eso ya tendríamos listo el ítem 2 y todo el ítem 4 del ensayo de certamen completo. Bien, como consejo para el certamen, en el ítem 4, ver bien igual las reglas para poder factorizar. Lo más probable es que yo les pregunte por una función polinómica de grado 4. Hemos resuelto bastantes de ese estilo en clase, donde existe más incluso de un punto de inflexión. Entonces la idea es que vayan repasando con respecto a todo lo que hemos estudiado en clase y no se queden solamente con este ejercicio que fue a modo de ejemplo. La idea de esta pregunta es que la tengan todos buena. Son 40 puntos solamente para esta pregunta. Cualquier duda la pueden escribir acá abajo en los comentarios. Voy a intentar responderlos hoy en la noche. Y si no, me pueden escribir un correo si tienen alguna duda.